La ventisca llegó sin nombre, como un monstruo blanco tragándose las llanuras, devorando todo lo que respiraba en Colorado. Para Mara Blackthorne, viuda aferrada a su pequeño rancho perdido entre la nieve y la nada, sobrevivir era una batalla que se peleaba cada amanecer. Pero al tercer día de aquella tormenta, ese día que los vecinos más viejos llamaban la muerte blanca, algo rompió el rugido del viento. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Un sonido que el aire no podía inventar. El llanto de una criatura. Lo que encontró, medio enterrado entre montículos helados, no era simplemente una niña perdida. Era sangre apache, la hija de un jefe. Salvarla no sería el final del peligro, sería el principio de una guerra silenciosa. La pequeña era un secreto del que dependían sus vidas, y el propio temporal era el único que las protegía. El viento no solo aullaba, gritaba como un demonio hambriento, arañando la humilde cabaña de tierra como si quisiera arrancarla del mundo. Mara Blackthorne, encorvada junto a su estufa de hierro, llamaba a aquella tormenta el demonio blanco. 3 días llevaba chillando sin descanso, cubriendo el valle con un sudario tan espeso, que parecía que Dios había cerrado los ojos del mundo, dejándola sola para resistir. Su hogar, aquel rincón perdido que su difunto esposo Rafe Blackthorne había insistido en tomar, se alzaba a 5 millas del camino más cercano y 20 del dudoso amparo de Redemption Creek. Solo ella, un establo pequeño, una vaca flaca y unas gallinas que probablemente ya habían muerto congeladas. Mara era una mujer hecha de la misma piedra dura de las montañas que se levantaban al oeste. No era frágil. Sus manos hablaban, cicatrices del jabón de lejía, del alambre de púas y del retroceso de su fiel Winchester 73. Viuda a los 28, y Rafe muerto hacía 10 meses. Un malentendido con un grupo de cazadores nativos, decían. Pero Mara sospechaba otra cosa. Esa agua tibia que brotaba todo el año en su tierra, única en el valle, que el ambicioso Brick Wexler, dueño del enorme rancho Barté, deseaba a cualquier precio. Alimentó el fuego con otro pedazo de madera, y la cabaña crujió. Afuera, el frío era tan feroz que la saliva de un hombre se congelaría antes de tocar el suelo. Sobrevivir era simple: quedarse dentro, mantener la lumbre viva, racionar pan y paciencia, y esperar a que el demonio blanco se cansara. Pero aquella tarde, cuando el cielo morado agonizaba bajo la nieve, lo escuchó. Al principio lo ignoró. El viento engañaba, imitaba al lince, al tren distante, incluso al murmullo de un hombre. Pero esto era distinto. Un gemido agudo, delgado, que cortaba el bramido del temporal como un cuchillo helado. No era un animal. Las bestias sabían esconderse. Era un sonido que no pertenecía a ese infierno de hielo. Mara tomó su abrigo grueso, aún oliendo al tabaco dulce de Rafe. Se calzó las botas, cubrió su rostro hasta dejar solo los ojos libres, y ajustó el revólver a la cadera. Cogió su rifle de la pared. Abrir la puerta fue una lucha. El viento la arrancó como si tuviera voluntad propia, lanzando nieve dentro como cuchillos ardientes al tocar la estufa. Se obligó a cerrar, tragándose el miedo. El mundo afuera había desaparecido. No había cielo ni tierra, solo un torbellino blanco cayendo sin fin. El frío la golpeó como un puñetazo. «¡Estúpida!», gruñó, pero el viento robó sus palabras. «Vas a morirte, Mara Blackthorne». Pero el llanto volvió, más débil, pero innegable. Al sur, cerca del arroyo seco, ató una cuerda al picaporte, la otra a su cintura, truco viejo de llanero, y se lanzó al abismo blanco. Cada paso era hundirse hasta la cadera, pelear contra la nieve como si luchara contra agua congelada. Una locura. Perseguir un fantasma podía costarle la vida. 50 yardas, luego 100. La cuerda se tensó. Hasta ahí llegaba su cordón con la vida. El llanto cesó. Solo el viento se burlaba ahora. Mara dudó, temblando, cuando entonces vio un destello de color entre el blanco cegador.
un rojo oscuro, casi negro, en la base de unos árboles desnudos. Se movía. Mara, desafiando toda razón, soltó la cuerda de su cintura y la amarró a una rama baja, sin vuelta atrás. Avanzó hundiéndose como en arenas movedizas de hielo hasta llegar a ese bulto rojizo. No era tela, era un cuerpo pequeño. Una niña. No tendría más de 6 o 7 años. Vestía ropa tradicional apache, piel curtida, mocasines. Inútiles frente a ese clima. Una piel de búfalo medio caída era lo único que la había protegido. Su cabello negro estaba cubierto de hielo, su rostro gris azulado, casi muerto. Cuando la niña vio a Mara levantarse entre el vendaval, no pidió ayuda. No lloró. Sisió como un lince acorralado, ojos negros llenos de un miedo salvaje. Era apache, del pueblo, hija de la tierra y del viento. Para los colonos de Redemption Creek, esa gente era vista como salvajes, saqueadores, sombras que acechaban en la frontera. Pero lo que Mara Blackthorne sintió al mirar a esa niña no fue frío del invierno. Fue un miedo sordo que nacía en los huesos. Aquella criatura no era una niña perdida de algún rancho vecino. Era otra cosa. Era un problema. Del tipo que enterraba familias enteras y dejaba viudas preguntando por qué. La pequeña intentó arrastrarse lejos, su cuerpecito demasiado débil para obedecerle. Cayó de bruces en la nieve. La duda de Mara duró apenas un suspiro, y se quebró ante la verdad más cruda. La niña temblaba como si el alma quisiera escapársele. No era una decisión, era un deber humano. «Tranquila», murmuró Mara, la voz amortiguada por la bufanda. «No voy a hacerte daño. Estoy aquí para ayudarte». Se lanzó hacia la niña, atrapándola junto a la piel de búfalo. Era tan liviana, puro hueso y hielo, que parecía que el viento podía llevársela. Empezó a forcejear con furia débil y desesperada, incluso intentando morder el guante de cuero de Mara. «Cálmate, chiquita, no vas a sobrevivir allá afuera», gritó ella sobre el rugido helado. Apretó la cabecita contra su pecho, envolviendo como pudo el cuerpo rígido con la piel congelada, y comenzó el regreso. Cada paso era una batalla. El viento empujaba como un gigante cruel decidido a derribarlas. De pronto, la niña dejó de resistirse. El cuerpo pequeño se volvió un peso muerto. Un frío distinto atravesó a Mara como un cuchillo. «No te atrevas», gruñó, ajustando el bulto en sus brazos. «No vas a morirte aquí, no conmigo». Encontró la cuerda, la siguió palmo a palmo, los pulmones ardiendo como si tragara brasas. Los últimos metros hasta la puerta se volvieron eternos. Subió el escalón tambaleándose, empujó la puerta de una patada y cayó dentro con la niña entre los brazos. El silencio caliente del fogón las envolvió. Mara quedó tendida un instante, respirando como si hubiera corrido hasta el infierno. La niña seguía fría, inerte, en su regazo. Al fin se incorporó, llevándola hasta la alfombra frente al fuego, la misma que Rafe Blackthorne había conseguido tiempo atrás. Los ojos de la niña estaban cerrados. Su aliento apenas era un suspiro tembloroso. Mara trabajó rápido, con manos entumidas y urgidas. Cortó los mocasines helados. Eran bloques de hielo. Y los pies debajo parecían hechos de cera muerta. Quitó la ropa endurecida, frotando cada miembro con fuerza, intentando obligar a la sangre a volver. Su piel era dura como piedra congelada. «Vamos, pequeña. Lucha», susurró, frotando esas manitas entre las suyas. La envolvió en la manta más gruesa y la acercó al fuego. Sirvió caldo del pote, conejo y papita, pobre pero caliente. Y levantó la cabecita para mojar los labios azulados con una cucharadita. Nada. Sus ojos bajaron a la ropa tirada en el suelo. Notó un amuleto colgando de un cordón de cuero. No era una baratija cualquiera. Cuentas azules brillantes como el cielo de verano, y al centro, un hueso tallado como garra de halcón. Algo sagrado. «¿Quién eres tú?», murmuró. Intentó otra vez con el caldo, forzando unas gotas más. La niña se atragantó,
tosió, y de pronto sus ojos se abrieron. No eran ojos de niña. Eran antiguos, profundos, llenos de un terror tan grande que a Mara le dolió el pecho. La pequeña miró el fuego, las paredes de troncos, y comenzó a temblar otra vez, como si el miedo viniera desde la sangre. Dejó la cuchara, abrió la manta y, ignorando la rígida resistencia, la abrazó contra su cuerpo. Se sentó en la alfombra, espalda al fogón, meciéndola como se mece a un corderito, o al hijo que ella y Rafe nunca tuvieron. «Ya estás a salvo», susurró, acariciándole el cabello húmedo. «Aquí no te toca la tormenta. Aquí estás a salvo». La niña habló, una palabra rota, raspada del fondo del alma. «Shima. Shima». Mara no hablaba lengua apache, pero esa palabra era universal. Madre. No estaba perdida. Estaba separada, y allá afuera, en ese infierno blanco, su gente estaba muerta, o buscándola. La compasión de Mara acababa de volverse un lío grande como el cielo. Durante 2 días más, el demonio blanco rugió afuera. La cabaña se volvió un arca en un océano helado. Dentro, se tejió un pacto silencioso. Mara le puso nombre, Tella Firebird, nombre que había escuchado una vez para una niña apache. La niña, por su parte, observaba a Mara Blackthorne con una intensidad inquietante, como si cada gesto suyo se grabara en la piedra. Mara empezó a entender los límites de Tella Firebird. No era de las que aceptaban caricias o compasión vacía. Aceptaba la comida con una seriedad silenciosa. Un cuenco de caldo de conejo, un pedazo de galleta dura remojada en leche. Pero si Mara intentaba acercarse a sus pies con escarcha, ella los retiraba con un siseo, como un animal herido. Así que Mara dejó un cuenco con agua tibia y un poco de ungüento cerca del fuego. Y por la noche, cuando fingía dormir, escuchaba el leve chapoteo y la inhalación ahogada cuando la niña se curaba sola. Era fuerte, más de lo que cualquier niña de 7 años debería ser. Pero el idioma, eso era una muralla alta y callada. Mara intentó abrir una rendija, se señaló el pecho. «Mara», dijo despacio. La niña la miró. Nada. Mara apuntó hacia la estufa. «Estufa», susurró. Luego al balde. Agua. El rostro de Tella no cambió, pero sus ojos sí. Seguían los gestos. Estaba aprendiendo. A la mañana siguiente, Mara revisaba la pila de leña, ya bastante baja, cuando oyó un golpe. Se giró. El balde vacío estaba en el suelo, y Tella lo miraba. Luego la miró directamente a los ojos, y con una voz que imitaba con exactitud la de Mara, dijo: «Agua». A Mara se le formó una sonrisa tan suave como dolorosa. «Sí. Agua». La niña entonces se señaló a sí misma. «Tella», dijo tocando su pecho. Luego murmuró algo más, un nombre en su lengua, algo parecido a Billondara. Pero volvió a señalarse y dijo de nuevo: «Tella». Aceptaba el nombre que Mara le había dado. Eso era algo más que palabras. Era un puente. Al tercer día, la ventisca cesó. Lo que quedó fue un mundo blanco e irreal, tan bello como letal. El cielo tenía un azul frío, como de vidrio. La nieve se alzaba en montículos esculpidos por el viento, en formas casi de otro planeta. El silencio dolía tanto como el estruendo del viento. Mara sabía que no podían esconderse mucho más. No quedaba casi leña, ni harina. Y la vaca del establo, si seguía viva, debía ser ordeñada y alimentada. Y Tella necesitaba volver con los suyos. No podía simplemente quedarse con una niña apache. Pero, ¿entregarla? ¿En Redemption Creek? Seguro la entregarían a los soldados de Fort Garland. Y allí no verían a una niña. Verían una ficha de intercambio. O peor, una prisionera. Los vecinos, avivados por la lengua venenosa de Edna Holloway y su liga de decencia, serían capaces de cualquier cosa. Mara revisó el revólver, cargó la Winchester y envolvió a Tella con uno de los abrigos viejos de Rafe Blackthorne. Las mangas le colgaban como si fuera una muñeca.
Tenemos que ver el establo, Tella. Quédate cerca. Normalmente el camino al granero tomaba 30 segundos. Ese día tardaron 15 minutos abriéndose paso por la nieve hasta la cintura. Todo era blanco. Todo dolía a la vista. Mara entornaba los ojos, buscando los perfiles conocidos de las colinas. Pero estaban irreconocibles. No vio humo, ni señales de campamento. Nadie había podido sobrevivir a esa tormenta a la intemperie. La familia de Tella. Probablemente no quedaba nadie. El granero seguía en pie, frío como tumba. Pero allí, Nelly, la vaca, seguía viva, bramando su indignación con fuerza. Mara rompió el hielo del tonel de agua y lanzó un par de horquillas de heno. Tella observaba en silencio desde la puerta, la espalda contra la pared, como un centinela. Mara terminó de ordeñar, giró con el balde en las manos, y Tella ya no estaba. El miedo la cortó por dentro como vidrio. ¡Tella!, gritó, saliendo corriendo, resbalando en la nieve. No había huellas hacia la cabaña, solo una línea de pisadas pequeñas, profundas, que iban hacia la loma del sur. ¡No, no, por favor! Mara olvidó el balde, olvidó todo. Subió esa loma como si fuera una montaña. La encontró parada en la cima, solita, su figura oscura sobre el fondo blanco. Tella miraba hacia el sur, hacia las tierras altas, territorio apache. No se movía, ni un parpadeo. Mara llegó a su lado, jadeando. ¿Qué ves? ¿Qué estás mirando? Tella no respondió, solo fijaba la mirada. Mara siguió su línea visual. Al principio, solo vio cielo y nieve, pero entonces, un hilo delgado de humo, a lo lejos, desde una mesa rocosa a 5 millas. Una fogata. Alguien había sobrevivido. Estaban enviando una señal. Tella levantó su mano enguantada y apuntó. Luego la miró, y esos ojos que habían soportado tanto se llenaron de súplica. Señaló el humo, luego a ella misma, y luego al sur. Quería irse, quería regresar. No, dijo Mara negando con fuerza. No puedo dejarte ir, es muy lejos. Te congelarías antes de llegar. El rostro de Tella se descompuso. La máscara de fortaleza se rompió, y debajo solo quedaba una niña. El grito que soltó Tella Firebird fue tan profundo, tan desgarrador, que a Mara Blackthorne le dolió físicamente en el pecho. La rodeó con los brazos de inmediato. Shh. Tranquila, ya pensaré en algo. Pero mientras la abrazaba, sus propios ojos escudriñaron el horizonte. Y entonces lo vio. No era el humo lejano de antes. Era otro, mucho más cerca, una columna más gruesa, más oscura, y venía del este, desde Redemption Creek. Y lo peor, se movía. Jinetes. Por lo menos 6. Levantaban la nieve al galope, siguiendo el rastro directo hacia su terreno. La tormenta se había ido, y el mundo la había encontrado. No hubo tiempo para pensar. Mara tomó la mano de la niña. ¡A la cabaña! ¡Corre! Tropezaron, cayeron, pero llegaron. Al entrar, Mara atrancó la puerta con la tranca de madera pesada. Su corazón golpeaba como un tambor desbocado. ¡Al sótano! ¡Ahora!, dijo señalando la trampilla del suelo. Y ni un solo ruido, ¿entiendes? Nada. Los ojos de Tella se abrieron como platos, pero obedeció. Se deslizó dentro del hueco oscuro y helado. Mara tapó la trampilla con la alfombra. Luego tomó su Winchester y se apostó junto a la única ventana con postigo. Los jinetes avanzaban lento. La nieve profunda los frenaba. Eso le dio tiempo. Observó. No era el ejército. Los abrigos no coincidían. Era una partida. Una patrulla del pueblo. Reconoció al que iba al frente, Ely Harrow. Y detrás de él, alto sobre su caballo negro, Brig Bexler. Los demás eran vaqueros del Barté, hombres armados. Se detuvieron a unos 20 metros del porche. Señora Blackthorne, llamó Harrow con voz plana, que se escuchaba clara en el aire helado. Abra la puerta.
Venimos en nombre del pueblo. Mara entreabrió el postigo. El aire frío le quemó la mejilla. Estoy aquí, Marshal. ¿Qué quieren? Recibimos un informe, dijo Ellie, que hubo actividad por aquí durante la tormenta. La única actividad fui yo tratando de no morir congelada, respondió ella sin pestañear. Brigg espoleó su caballo y se puso al lado del marshal. Tenía esa belleza cruel, de bigote grueso y ojos grises como cielo de invierno. Sonrió, pero los ojos no sonreían. Mara, no seas difícil, dijo con voz aceitosa. Solo venimos a ver si estás bien. Fue una tormenta horrible. ¿Y tú? Sola. Mi bienestar no es asunto suyo, señor Wexler. Nos dijeron que tenías visita, añadió él con la sonrisa tensa. Mara apretó más fuerte el rifle. Escucharon mal. Amos Thorne, en el cruce, estaba revisando sus trampas. Interrumpió Illy con tono cansado. Vio humo todos los días. El tercer día se acercó lo más que pudo. Dijo que vio dos figuras. Una, pequeña. El estómago de Mara se hizo un nudo. Amos, el chismoso borracho. Yo estaba revisando el granero, mintió. El viento era fuerte. Tal vez me vi más chica de lo normal desde lejos. Brigg soltó una risa seca. No nos tomes por tontos, Mara. Sabemos lo que escondes ahí. Un transportista dijo que vio a un grupo de renegados KILT cruzando el paso antes de la tormenta. Iban con sus familias. Debieron perder a una en la nieve, KILT. El nombre cayó como un mazazo. No era un renegado cualquiera. Era un Nuntarn, un jefe de guerra chiricahua, legendario, temido. El ejército llevaba 5 años buscándolo, y Tella, su amuleto, su mirada. Era hija de KILT, lo que empezó como un acto de compasión. Ahora era un problema catastrófico. Estás ocultando a una hostil, Mara, dijo Ellie con voz endurecida. Eso es un crimen territorial. Pone en peligro todo el pueblo. Abre la puerta, entréganos a la niña. La llevaremos a Fort Garland. Es solo una niña, Leland, gritó Mara la voz rota. Estaba muriéndose. ¿Qué querías que hiciera? Debiste dejarla, murmuró Brigg con frialdad. Así es el orden natural. Pero ahora has traído esta peste sobre ti, y sobre todos nosotros. Esa banda no va a dejarlo pasar. Van a venir, y cuando lo hagan, no se van a detener en tu cerco. ¿Así que vienes a protegerme? Se burló Mara. Venimos a quitarte el problema, dijo Brigg, desabrochando el broche de su funda. Por el bien de la comunidad. ¿Querrás decir? Por el bien del Barte, disparó Mara sin titubear. Illy Harrow alzó una mano. Ya basta. Mara, te ordeno en nombre de la ley de Redemption Creek que abras esta puerta. Mara miró el rostro cansado, dividido del Marshal, y luego el de Brigg Wexler, hambriento, frío como una víbora. Ella sabía lo que pasaría. No llevarían a Tella Firebird a ningún fuerte. Los hombres de Grissom la resolverían por su cuenta. Una niña era un cabo suelto. No, dijo Mara con firmeza. ¿No? Repitió Illy sorprendido. No. Ella es mi invitada. Ustedes no lo son. El rostro de Brigg se endureció. Estás cometiendo un error fatal, señora Blackthorne. Última advertencia, Mara, gritó Illy. No me obligues a derribar esta puerta. Mara montó la palanca de su Winchester. El sonido metálico rasgó el aire helado. Si das un paso más sobre mi porche, Marshal, te meto una bala 44-40 en la bota, y la siguiente va más arriba. Esta tierra es mía. Rafe Blackthorne la registró legalmente. Fuera de mi propiedad. Nadie dijo nada. Los vaqueros del Barty miraron a Brigg. Ellie bajó la vista, y luego la alzó hacia la ventana. Sabía que no era un farol. La había visto disparar en la feria del pueblo, 2 veranos atrás, cuando Rafe aún vivía. Había vencido a todos, incluso al mejor tirador de Grissom. Finalmente, Ellie suspiró.
Una nube blanca de frustración escapó de su boca. Eres una tonta, Mara. Estás sola. Y cuando vengan por ti, no llames por ayuda. Redemption Creek acaba de lavarse las manos del último pedazo de tierra que llaman Last Chance Claim. Giró su caballo. Vámonos, muchachos. Brigg no se movió. Miraba la cabaña como si pudiera prenderle fuego con la mirada. Uno de sus hombres, un vaquero de rostro duro llamado Wade Branner, habló. ¿De verdad la vamos a dejar? Hoy no, respondió Brigg, su voz tan suave que helaba. Si quiere jugar a la familia con los salvajes, que lo haga. El frío la va a ablandar. O Kyle Stormrider y sus guerreros lo harán. Giró su caballo bruscamente, la nieve salpicando. Pero esa fuente será del Barté, Mara. ¿De una forma o de otra? Se alejaron como sombras, hundiéndose en el blanco. Mara se dejó caer contra la pared. El rifle pesaba como un yunque. Esperó, hasta que no pudo ver ni un punto negro en el horizonte. Solo entonces retiró la alfombra y abrió la trampilla. Tella salió, su carita pálida pero firme. No había hecho ni un solo ruido. Se acercó a Mara, y en un gesto que la desarmó por completo, le tocó suavemente el brazo. Mara la miró. Luego miró al sur, hacia aquella columna de humo débil. Y finalmente, al rastro de jinetes que se alejaban. Estaba atrapada, entre dos mundos, y enemiga de ambos. El silencio que siguió a la partida de la patrulla fue más aterrador que la tormenta. Un manto de aislamiento tan espeso como la nieve misma. Redemption Creek la había declarado hija perdida. Y por primera vez, Mara Blackthorn estaba verdaderamente y completamente sola, excepto por la niña que ahora se negaba a separarse de ella. Durante una semana vivieron en estado de sitio. Mara solo salía para alimentar y ordeñar a Nellie, con el rifle en brazos y los ojos escudriñando las crestas nevadas. Tella observaba desde la ventana, pequeña, silenciosa, una centinela. El deshielo llegó lento, desesperante. El mundo comenzó a gotear. La nieve se volvió pesada, revelando la hierba gris, muerta, debajo. Aún era peligroso viajar, barro y agua, pero ya no imposible. La despensa de Mara era solo un eco. Pan duro, las últimas tiras de carne salada, y café rancio hecho de restos hervidos 3 veces. Nellie se estaba quedando sin forraje. No durarían otra semana. Tengo que ir al pueblo, Tella, dijo Mara una mañana. Las palabras sabían a polvo. Necesitamos harina. Necesitamos de todo. Los ojos de Tella se agrandaron. Agarró la manga de Mara negando con fuerza. Tengo que ir, insistió ella con dulzura soltando los pequeños dedos. Vas a estar bien. Atranca la puerta. No la abras. A nadie. No hasta que me escuches cantar. Sweet Betsy from Pike. Mara solía tararearla mientras barría. Tella asintió, el gesto serio. Escóndete en el sótano si alguien llega. No hagas ningún ruido. Mara ensilló su yegua, una valla fuerte llamada Dusty, y cargó el rifle. El camino hasta el pueblo fue un infierno frío, lodoso. Sintió ojos invisibles siguiéndola todo el trayecto. Al entrar por la calle principal, los pocos vecinos presentes se detuvieron. La miraban. Puertas se cerraron. Edna Holloway, barriendo frente a la tienda de vestidos, le dio la espalda de forma muy deliberada. El pueblo ya había tomado su decisión. Mara Blackthorn ató a Dusty frente a la tienda general de Silas Gray y entró. El local, que solía oler a tabaco dulce, canela y telas nuevas, se volvió un sepulcro. Silas, un hombre que la había conocido desde que llegó recién casada, detuvo su limpieza del mostrador. La miró y bajó la vista. «Señor Cray», dijo Mara firme, «necesito harina, tocino, café y un saco de forraje». «No sé si puedo atenderla, señora Blackthorn», balbuceó, el rostro encendido. «¿Mi dinero no vale? Pagaré en efectivo». «No se trata de eso», tragó saliva. «La gente está asustada, Mara.
Lo que haces está mal. Nos estás poniendo en peligro. Estoy sobreviviendo, igual que usted. Eso no es lo que dice Brick Wexler. Dice que escondes a una renegada. Dice que la banda de Kyle Stormrider está en pie de guerra y que todo es culpa tuya. Wexler quiere mi tierra. Alzó la voz. La quiere desde que Rafe murió. Y ahora usa a esta niña como excusa para echarme. Quizás, dijo Silas, retorciéndose las manos. Pero también es el que mantiene a medio pueblo. Ha ofrecido comprar la deuda de cualquier tienda que se niegue a venderte. La sangre se le fue del rostro. No solo la amenazaba a ella, estaba asfixiándola. Y van a dejarme morir de hambre. Silas no respondió. No pudo mirarla a los ojos. Mara giró y salió. Temblaba de una rabia tan fría que le helaba el alma. Estaba a medio camino hacia su caballo cuando escuchó una voz. «Señora Blackthorne». ¿Un momento? Era Brick Wexler, apoyado con calma contra un poste frente al Silver Spur, fumando un puro delgado. Parecía relajado, seguro. «No tengo nada que decirte, Wexler». «Oh, pero yo creo que sí», dijo, separándose del poste y caminando hacia ella. Era un hombre grande, y lo sabía. Usaba su tamaño como una amenaza, parándose en su camino. «Parece que estás teniendo problemas para comprar víveres». «¿Les envenenaste la mente contra mí?» «Solo señalé los riesgos. Un pueblo. Es un ecosistema delicado. Introduces una peste y hay que aislarla». Le dio una calada al puro. «Pero no soy un hombre irracional. Vengo con una solución. No quiero tus soluciones. Escúchame, esto no puede sostenerse. No puedes alimentarte, no puedes protegerte. Esos salvajes vendrán. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero vendrán. Y no van a tocar la puerta con cortesía». Se acercó más. Mara pudo oler el whisky en su aliento, incluso tan temprano. O tal vez... Mis hombres se impacienten. Les importa mucho este pueblo. Podrían cabalgar hacia tu cabaña, creyendo que hacen justicia. Y bueno, yo no podría ser responsable. Un incendio, una bala perdida. El mundo es peligroso, Mara. Ahí estaba, la amenaza, sin disfraz. ¿Qué quieres, Bart? Su sonrisa volvió. Sencillo. Tengo los papeles listos en la oficina de registros. Cedes tu reclamo, toda la propiedad, la fuente también. A cambio te doy $500, más de lo que vale, francamente. Y te garantizo un pasaje seguro en la próxima diligencia hacia el este. Podrías volver a St. Louis, o de donde hayas venido, volver a ser una dama. ¿Y la niña?, preguntó Mara con la voz baja y peligrosa. Wexler encogió los hombros y sacudió la ceniza de su puro. «La niña. Es el precio del boleto. Me la das. Mis hombres la devolverán. Se asegurarán de que no sea más un problema. La vas a matar. Voy a solucionar el problema, Mara. Eso hacemos los hombres como yo. Solucionamos problemas. Esa fuente es la clave de este valle, y no voy a dejar que una viuda y una mocosa salvaje se interpongan en el progreso. Esta es tu última y mejor oferta». Mara lo miró. Esa cara confiada, satisfecha. Pensó en Tella, en su orgullo silencioso, en esa pequeña sonrisa temblorosa que empezaba a asomar en sus labios. No alzó la voz, pero cada palabra fue como cuchillo en la calle llena de lodo. «Prefiero arder en el infierno, señor Wexler, antes que vender mi alma a una serpiente como tú». La sonrisa se le borró del rostro. Su mandíbula se tensó. «Entonces ya tomaste tu decisión». «Sí. Ahora quítate». Lo empujó al pasar, el hombro chocando con fuerza. Lo escuchó maldecir detrás de ella, pero no la detuvo. Montó a Dusty y cabalgó fuera de Redemption Creek, la cabeza en alto, aunque el estómago le ardía de hambre y miedo. Volvió con las manos vacías, sabiendo que acababa de firmar su sentencia de muerte. Y cuando vio la puerta atrancada de su cabaña,
Un nuevo temor se apoderó de ella. ¿Y si Brick Wexler no había esperado? ¿Y si sus hombres ya estaban allí? Mara Blackthorne desmontó de Dusty, el rifle listo, y cantó con voz temblorosa la primera línea de la canción. ¿No te acuerdas de Betsy, la dulce de Pike? El cerrojo se deslizó. La puerta se abrió apenas una rendija. Un ojo oscuro apareció al otro lado. Tella Firebird. Mara entró de golpe, atrancando la puerta detrás de ella. «Va a venir», dijo en voz baja, más para sí misma que para la niña. «No va a esperar». Tella la miró. Había visto las alforjas vacías. Caminó hasta el bote de harina casi vacío. Lo revisó. Luego miró a Mara. Lo entendía. Fue hasta la esquina donde estaban sus prendas apache, congeladas y rotas. Mara las había lavado y secado junto al fuego. Tella las recogió, y entonces señaló la puerta. Mara se quedó paralizada. «¿Tú? ¿Quieres irte?» La niña asintió. Se señaló a sí misma, luego la puerta, y después hacia la loma del sur. Estaba ofreciendo irse. Sabía que era el problema, y quería proteger a Mara, a esa mujer que un día la había recogido entre la nieve, a esa mujer que la había salvado sin querer. La garganta de Mara se cerró. Esa niña, de apenas 7 años, que lo había perdido todo. Estaba dispuesta a lanzarse a la nieve, a enfrentar hombres armados, con tal de salvarla. «No», susurró Mara, la voz quebrada. «No. No así. Él no va a ganar». Sintió que una nueva determinación se afianzaba en su pecho. Grissom quería su tierra. El pueblo la había dejado atrás. Los apache eran un misterio lejano. Ella y Tella eran una isla. «Él quiere una guerra», dijo revisando la acción de la Winchester. «Pues se la daremos». Esa noche, la cabaña cambió de alma. Ya no era un refugio, era una fortaleza. Mara durmió vestida, el rifle al lado. Tella, sintiendo el cambio, no durmió junto al fuego, sino entre las sombras, cerca del sótano. En la mano, un pequeño cuchillo de cocina. Pasaron 2 días. El único sonido era el goteo del deshielo. La mañana del tercer día, Mara vio algo. Estaba escaneando las colinas con el viejo catalejo de Rafe Blackthorne. El humo del campamento apache seguía allí, pero más delgado, más apagado. Y entonces lo vio, en la loma donde Tella se había parado días atrás. Una pluma de halcón, amarrada a una rama de enebro. No estaba allí ayer. Mara no dijo nada, pero Tella lo supo. Se volvió más callada, más alerta, los ojos clavados en la puerta. Los oídos afinados, buscando sonidos que Mara no oía. Esa tarde, Tella estaba junto al fuego, remendando una de las camisas de Mara con una habilidad sorprendente. Tarareaba un canto bajo, triste, como un rezo antiguo. Mara amasaba la poca harina que quedaba. «Es bonita esa canción», dijo en voz baja. Tella se detuvo, como avergonzada. «Mi Shima», susurró. Era la primera vez que decía esa palabra desde la noche en que llegó. «Tu madre», respondió Mara con dulzura. «Está en ese campamento, ¿verdad?» «En la montaña». Tella asintió. Llevó una mano al amuleto que colgaba de su cuello. Las cuentas azules, la garra de hueso, y se lo ofreció a Mara para que lo viera. Mara lo miró de verdad por primera vez. Las cuentas eran de un azul profundo, inconfundible. La talla en la garra, minuciosa. Y de pronto, su mente volvió, no a la tormenta, sino a 10 meses atrás, el día que Rafe murió. Ella había estado en el pueblo. Al volver, encontró el granero viejo ardiendo. El primero, el que existía antes del actual. Rafe ya estaba muerto. Eli Harrow dijo que había sido un ataque apache. Había huellas, una flecha en la tierra. Pero algo no le había cerrado. Un detalle que había empujado al rincón de su mente. En el barro, medio fundida por el fuego. Una cuenta azul, idéntica a las del collar de Tella. La sangre le zumbaba en los oídos. Fue al lavadero seco.
Sacó la caja de lata donde guardaba botones y alfileres. Revolvió hasta el fondo. Allí estaba. Una cuenta azul índigo. La levantó. La sostuvo junto al amuleto de Tella. Eran iguales. «Tella», murmuró Mara con voz ronca. «¿De dónde? ¿De dónde salió esto?» Tella tocó su collar. «Nantan, Kyle Stormrider, mi padre». No tenía sentido. ¿Por qué el clan de Kyle atacaría su terreno? ¿Por qué matar a Rafe, un hombre que nunca les había hecho daño? No habían robado nada, ni siquiera los caballos. A menos que no hayan sido los apaches. «Grissom», susurró Mara Blackthorne, como si la verdad le hubiese atravesado el pecho. Los hombres de Brick Wexler, disfrazados, dejando huellas falsas, una flecha, una cuenta azul, una cuenta tirada por accidente, para culpar, para asustarla, para sacarla de su tierra. Rafe Blackthorne no había sido asesinado por salvajes, lo habían matado, sus propios vecinos. Y Tella Firebird, ¿por qué estaba sola en la tormenta? Mara había asumido que se había separado de su familia, pero el campamento estaba al sur. La tormenta vino del norte. «Tella», dijo Mara, sujetando a la niña por los hombros. «Los hombres que vinieron antes de la nieve eran...» Hizo el gesto de pintarse la cara como había visto en los guerreros. Los ojos de Tella se llenaron de una comprensión terrible. Negó con la cabeza. Se señaló a sí misma, a su vestido apache, luego se frotó la piel, como si quisiera quitársela, y dijo una palabra, en inglés, una de las pocas que Mara le había enseñado. «Man». Luego señaló hacia la dirección por donde había visto a los hombres de Grissom desde el sótano. «Man». No eran apaches, eran blancos, disfrazados. Tella no se había perdido. Huía. Los hombres de Grissom habían atacado a su gente, probablemente un pequeño grupo de caza, y ella corrió directo hacia la tormenta para escapar. Mara se incorporó. Todo lo vivido ese año, el miedo, la soledad, el luto, se condensó en una sola cosa: ira. Pura. Fría. Afilada como cristal. No solo protegía a una niña, estaba ocultando a la única testigo del asesinato de su esposo. Metió la cuenta azul en el bolsillo. Agarró su Winchester. «Van a volver», dijo en voz baja. «Y esta vez, los voy a estar esperando». El ataque llegó 2 días después, justo al amanecer. El aire estaba gélido, pero el sol brillaba con una fuerza cruel, rebotando en la nieve húmeda. Mara los vio primero, pero no venían desde el pueblo. Llegaban por el este, ocultos entre colinas bajas. Grissom, Wade Branner y 3 vaqueros del Bar T. Ya no eran una patrulla, eran un grupo de guerra. «¡Al sótano!», ordenó Mara. Tella no dudó. Corrió y se metió en el hueco, cerrando la trampilla casi por completo, dejando solo una rendija. Mara atrancó la puerta, revisó sus armas. La Winchester 73 tenía 15 tiros, el revólver 6 más, 21 balas, contra 5 hombres armados igual o mejor. Se desplegaron, rodeando la cabaña. «¡Mara Blackthorne!», gritó Grissom, fingiendo autoridad. «Se acabó. Tengo una orden del juez Mercer Pike. Estás arrestada por encubrir hostiles y obstruir la justicia». «¡Mentira!», respondió Mara desde la ventana. «No tienes ninguna orden, y ese juez es tu primo». «Última oportunidad», bramó él. «Entréganos a la niña y sal con las manos arriba. Si lo haces, hablaré a tu favor en el juicio». «El único juicio que viene, Bart, es el tuyo. Por asesinar a mi esposo». El silencio que siguió fue sepulcral. Los hombres se detuvieron. Mara vio cómo Grissom giraba en la silla, mirando a los suyos. Había tocado una herida. «¡Está loca!», gritó Wade. «La soledad le ha comido el juicio. Habla disparates». «¿De veras, Wade?», Mara gritó con voz firme. «¿O recuerdas esa cuenta azul que dejaste junto al granero? ¿Una igualita a la del collar de la hija de Kyle Stormrider?»
Vio a Grissom estremecerse. No sabía lo de la cuenta. No sabía quién era la niña. «¡Ya basta!», rugió. «Está delirando. ¡Quemen esa cabaña!». Uno de los vaqueros bajó del caballo, sacó una antorcha y un frasco de aceite. Corrió hacia la casa. Mara abrió el postigo de una patada. No apuntó a matar, apuntó a los pies. Disparó. La Winchester retrocedió contra su hombro. La bala levantó nieve y barro frente al atacante. Él cayó de bruces, la antorcha apagándose al chocar con el suelo. «La próxima va directo a las tripas», gritó Mara. «Dispérsense, háganla gastar munición», ordenó Grissom. El tiroteo estalló. Las balas golpeaban las paredes de césped grueso, que absorbían los impactos como una esponja. Una bala atravesó la madera de la ventana, lanzando astillas contra la cara de Mara. Rodó al otro lado. Vio a Wade corriendo hacia el granero, queriendo prenderle fuego para hacerla salir con humo. Apuntó. Como si cazara un venado. Disparó. Erró el tiro. Pero pasó tan cerca que lo hizo resbalar y huir. El vaquero se arrastró de vuelta, escondiéndose tras el abrevadero. El combate había entrado en punto muerto. Ellos no podían alcanzarla, y ella no podía con todos. Pero Mara Blackthorne tenía munición limitada. Y ellos, tiempo de sobra. «Está en la ventana este», gritó uno. 2 disparos tronaron a la vez. El marco de madera estalló en astillas. Mara se tiró al suelo, los oídos zumbándole. «¿Y bien, Mara?», vociferó Brick Wexler. «¿Cómo se siente ser la cazada?». Casi sin aire, se arrastró hasta el centro de la sala. Estaba atrapada. Le quedaban quizás 20 balas. Podían agotarla. O tener suerte. Desde el sótano, un sonido emergió. No era un llanto, era un canto. Agudo, claro, vibrante. Tilla Firebird estaba entonando el mismo canto que solía tararear. La canción de su madre. «¿Qué demonios es eso?», gritó Wade Branner, y por un instante los disparos cesaron. «Es la salvajita», escupió Grissom. «Canta su canto de muerte. Mejor. Nos ahorra trabajo». Él alzó el rifle. De pronto, la puerta estalló. Los hombres entraron de golpe. Mara se incorporó de rodillas, el rifle apuntando, las manos sudadas. Este era el final. Pero entonces, un nuevo sonido. No un disparo, un solo grito. Salvaje. Brutal. Desde la loma del sur. Todos se congelaron. Grissom, sus hombres, como estatuas, se giraron. La cresta, aquella donde solo había una pluma, ya no estaba vacía. Decenas, quizá un centenar, de guerreros apache, montados sobre ponis delgados y duros, alineados bajo el sol de la mañana. No se movían, no hablaban. Eran figuras talladas en piedra. Habían estado allí todo el tiempo, observando, esperando. En el centro, un hombre más alto, con una camisa sencilla de piel. Pero su porte lo decía todo. Kyle Stormbrider. El rostro de Grissom, antes rojo de furia, se volvió cera. «Es una trampa», susurró uno de los suyos, el caballo moviéndose nervioso. Ella los llamó. «¡Cállate!», silbó Grissom. La canción de Tella cesó. Mara fue hasta la puerta, quitó el cerrojo. La abrió de una patada. Se plantó en el umbral, el rifle colgando de un brazo. Miró a Grissom, luego a la loma. Tella salió corriendo del sótano, los ojos abiertos de par en par. Vio a los guerreros, y su cara, la del miedo, se volvió luz. Corrió, pasó junto a Mara, pasó entre los hombres de Grissom, paralizados, y se lanzó al campo nevado. «¡Tella!», gritó Mara. La niña tropezaba en el lodo helado, gritando una sola palabra. «¡Nuntan! ¡Nuntan!». Desde la cima, el jinete central espoleó su caballo. Descendió como flecha, el cabello largo al viento. Los demás permanecían inmóviles. Al llegar al llano, Tella se arrojó a sus brazos. Él la alzó en el aire y la sentó delante de él. La abrazó con fuerza, el rostro hundido en su cabello. Mucho rato.
Los hombres de Grissom eran estatuas, con los rifles a medio levantar, rodeados, y lo sabían. Kyle Storm Rider acomodó a Tella y cabalgó. No hacia Grissom, sino hacia Mara. Se detuvo a escasos 3 metros. Su rostro, como piedra tallada, sus ojos, carbón encendido. Lo había visto todo, escuchado todo. Sabía lo que había ocurrido. Miró a Mara, miró su rifle, la ventana rota, y luego a Tella. La niña habló rápido, en apache, señaló a Mara, a la cabaña, le mostró los pies, sanos. Apuntó a Grissom, su voz se volvió dura, señaló las ruinas del granero. Kyle giró lentamente el rostro. Hasta Brick Wexler. Al ver los ojos del jefe sobre él, intentó recomponerse. «Escuche, señor», balbuceó. «Esta mujer es una criminal. Robó a su hija». Kyle no dijo nada, solo lo miró. «Vinimos a devolverla. Por usted». La voz le temblaba. Kyle levantó una mano. Silencio. Sacó algo de su cinturón. Lo sostuvo en alto. Una tira de lona oscura, con la marca inconfundible del Bar T. Y en un castellano lento, pero firme, dijo: «Esto». Alzó la tela. «No fue Apache. Esto vino del arzón del hombre que atacó a mi hija». Un sonido ahogado escapó de la garganta de Wade Branner, que estaba junto a Brick Wexler. Kyle Storm Rider dejó caer la tela al lodo. Miró a Wexler. No hizo falta palabra alguna. Lo había entendido todo. Quienes atacaron a su hija. ¿Quién quemó el primer granero? Brick Wexler ya era un hombre muerto. Pero entonces, otro ruido. Jinetes viniendo del norte, desde Redemption Creek. Era Ellie Harrow con una decena de hombres del pueblo, armados hasta los dientes. Habían oído los disparos y habían venido, por fin, a presenciar la guerra que todos temían. Se detuvieron bruscamente, atrapados en un triángulo imposible, los hombres de Wexler. Mara Blackthorn en el porche, y un cerro lleno de guerreros apache. «Dios mío», susurró Ellie Harrow comprendiendo la escena. «¡Marshall!», gritó Wexler con alivio desesperado. «Gracias al cielo, nos atacaron». Ella los llamó, «Arréstala». El Marshall miró a Wexler, luego a Kyle, con su hija en brazos, luego a Mara, de pie, con astillas marcando su mejilla y ojos firmes. Su mirada cayó al trapo en el barro, con la marca del Bar T. Recordó los rumores sobre la muerte de Rafe Blackthorn. Recordó la cuenta azul que Mara le había enseñado. Y por primera vez, vio la verdad tan clara como el cielo frío de la sierra. «Brick Wexler», dijo con voz dura, «queda arrestado». «¿Qué?», graznó Wexler. «¿Por qué, si defendía a este pueblo?» «Por el asesinato de Rafe Blackthorn», respondió Harrow. «Y por provocar guerra con los Apache». «No puedes probarlo. Es mi palabra contra la suya», señaló a Mara riendo nervioso. «No», dijo el Marshall, sacando su revólver. «Es tu palabra contra la de él». Asintió hacia Kyle Storm Rider. «Y ahora mismo, yo le creo a él». El rostro de Wexler se retorció. Lo había perdido todo. Sus vaqueros retrocedían. El pueblo ya no era suyo. Los Apache dominaban la altura. Eligió la locura. Sacó su rifle, apuntando no al Marshall, no a Kyle, sino a Mara Blackthorn. Nunca llegó a disparar. Una flecha, negra y veloz como rayo, cruzó 100 metros en un suspiro y le atravesó el pecho. Miró hacia abajo, atónito, y cayó del caballo, muerto en la nieve embarrada. Los hombres del Bar T arrojaron sus armas. Silencio absoluto. Kyle observó, rostro imperturbable. Luego miró al Marshall. Este vio el cuerpo y murmuró: «Justo», guardando el arma. «El asunto está zanjado». Kyle volvió sus ojos hacia Mara. Le ofreció un leve movimiento de cabeza. No era amistad, era reconocimiento, una deuda saldada. Giró su caballo, con Tella Firebird abrazada contra él, y subió la loma. La niña miró hacia atrás, buscando los ojos de Mara.
No sonrió, no saludó, solo miró, hasta desaparecer. Los guerreros se esfumaron con ellos, como si nunca hubieran existido. Los hombres de Harrow amarraron a los Wranglers temblorosos y cargaron el cuerpo de Wexler sobre su caballo. Antes de partir, el Marshal murmuró, sin mirarla directamente: confesaron todo. Serán juzgados por la muerte de Rafe. El asunto quedó resuelto. Mara solo asintió, vacía, viendo cómo se alejaban. El valle quedó en silencio. Un silencio limpio como el primer aire después de un huracán. Al amanecer, despertó sin miedo por primera vez en un año. Se sentó en su porche, arropada en una manta, viendo el sol pintar el valle con tonos rosa y oro. Era viuda, era paria, pero estaba viva, y la tierra era suya. Entonces lo vio. Junto a la cerca, un caballo blanco majestuoso la esperaba. Libre, vigilante, ojos oscuros como sombra en sierra. Un verdadero Mustang, un espíritu del llano. No tenía riendas, pero no se iba. Mara se acercó despacio, el corazón golpeando fuerte. Trenzado en su crin, colgaba un hilo con cuentas azules, igual a las de Tella. Se le cortó la respiración. Ese regalo no era simple, era respeto, un vínculo, un caballo blanco, símbolo de paz y advertencia. Mensaje claro para Redemption Creek y para cualquiera con ojos codiciosos. La mujer del último reclamo no estaba sola. Estaba bajo la protección de Cale Stormrider. Se acercó al caballo blanco y le acarició suavemente el hocico. Su aliento era cálido sobre la mano helada de Mara Blackthorne. Alzando la vista hacia la loma del sur, ahora vacía, desató la tira de cuentas azules y la ató con firmeza alrededor de su muñeca. Ya no era solo la viuda perseguida, era la mujer que había salvado a la hija del jefe Apache, con el pecho lleno de pérdida, pero también de un extraño orgullo feroz. Tomó la crin del caballo y condujo a su nuevo protector de regreso a casa. La historia de Mara Blackthorne y Tella Firebird no terminó ese día. Ese fue el comienzo de otra cosa, de algo nuevo. Ese caballo blanco era más que un regalo, era un símbolo, un mensaje para todo el territorio. El coraje no es la ausencia de miedo, es negarse a arrodillarse ante él. El acto sencillo de Mara, ver a una niña en lugar de una enemiga, cambió las reglas de su mundo. Se quedó en su tierra, no como víctima, sino como puente entre dos pueblos, respetada por unos, temida por otros. Una leyenda sin nombre del viejo oeste. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.